Felicidades en este mes del niño. A todos mis niños un beso, un abrazo de mi parte. Y esta ocasión vamos a hablar acerca de los dones. Los dones espirituales. Sabemos muy bien que estuvimos hablando anteriormente de los dones, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de los espirituales. ¿Cuáles serán? En una hoja en blanco vamos a hacer en nuestro cuaderno de escuelita dominical un cuerpo humano, una figura de un cuerpo humano como esta, donde vamos a dibujar, ¿verdad? Un hermoso cuerpo humano, y en las flechas vamos a colocar los diferentes dones espirituales. Pero ¿cuáles son esos dones, maestra? Los dones espirituales son aquellos que recibimos de parte de Dios. En el libro de Romanos 12:4 nos dice: así pues, como el cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno de nosotros tiene dones del Señor, especialmente espirituales, para usarlo para la obra de Dios, ¿verdad? Todos tenemos boca, tenemos nariz, tenemos ojos, ¿verdad? Pero si nuestro cuerpo fuera solamente con un ojo, no podemos ver bien. Y si solo tuviéramos una oreja para oír, un oído solamente, qué raro, ¿verdad? Y si nuestro cuerpo no tuviera ojos, ¿cómo vamos a comer? Y si nuestro cuerpo solo fuera boca, ¿cómo vamos a escuchar y cómo vamos a ver? Pues sí, el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función muy importante. Aquí está mi amigo Chocolatín. Hola, amiguitos, ¿cómo están? A ver, ¿cuáles son los miembros de tu cuerpo? Cuéntanos. Ojo, nariz, oreja, cabeza, hombro, brazos, rodilla, pie. ¡Oh! Tienes muchos miembros y cada miembro es muy especial, ¿verdad, Chocolatín? Sí, maestra, es muy especial cada miembro porque cada uno ejerce una función diferente y muy importante. Así es, cada uno tiene una función: la de ver, la de oír, la de poder hablar, poder comer, poder tocar, ¿verdad? Poder caminar. Todo eso es muy importante y para eso hay una función, ¿verdad? Que debemos cumplir con cada uno de esos dones. Pero los dones espirituales son para la obra de Dios y son el don de lengua. Ese es un don que el Señor da a aquellos que lo anhelan en su corazón para la obra de Dios. Y también hay personas que tienen el don de poder interpretar lo que hablan en lengua. Muy importante. El don de profecía, que es cuando una persona puede darte una palabra, ¿verdad? Que tiene cumplimiento en la obra del Señor. El don de discernimiento, ¿verdad? Muy importante. Ese don es para poder tener conocimiento, para poder interpretar cosas, ¿verdad? El don de discernimiento nos permite saber muchas cosas de parte de Dios y conocer realmente aquellas cosas espirituales que se están moviendo. También el don de ciencia y el don de la sabiduría, que permite que las personas tengan un conocimiento muy amplio en la palabra del Señor y puedan tener revelaciones muy fuertes de parte del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, también estos dones son diversos y el Señor los da como Él quiere. Muy importante, niños, que cada uno de nosotros debe recibir el regalo espiritual de los dones, un regalo valioso de parte del Señor. Dones para el espirituales como cantar, danzar, ¿verdad? Enseñar, el don de la sanidad, el don de hablar en lengua, el don de orar. Todos estos dones los da el Señor como Él quiere a cada uno. Así que yo te invito a que compartas con nosotros en una foto esta hermosa actividad de un dibujo de una figura de un cuerpo humano donde pongas los diferentes dones en una flecha. ¿Qué muestra eso? De que el Señor ama a todos y da diversos dones a cada uno según su capacidad para su gloria. Muy importante, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Las manos para tocar, ¿verdad? La boca para hablar, la nariz para oler, para respirar, los ojos para ver, los oídos para escuchar. Y estas funciones son especiales porque yo no puedo oler con la boca.
yo no puedo escuchar con los ojos, ¿no? ¿Verdad? Porque esa función la ejerce los ojos y la boca, o sea que son muy importantes cada función y deben trabajar en conjunto para la obra del Señor. Así que, amiguitos, yo te invito que tú formes parte de los dones espirituales y que los tomes en cuenta porque vamos a crecer y cuando nosotros recibamos esos dones debemos anhelarlo con todo nuestro corazón para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Así que el Señor te bendiga y estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más. Espero que haya sido de bendición este tema y no olvides escribir el versículo bíblico en tu cuaderno y memorizándolo, mandándonos una fotito, ¿verdad? Con el versículo y el dibujo, ¿verdad? El versículo Romanos 12:4, que nos dice, pues así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Muy especial, ¿verdad? Saber que el regalo de Dios para nosotros también está en los dones espirituales. Bendiciones.